Hermano, yo no sé qué pasa, pero intento evangelizar, hablar de Dios en mi familia y no tengo ningún fruto. ¿Quieres saber por qué no tiene fruto? Acompáñenos en este podcast hasta el final y lo descubrirá. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María, sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast católico en español, Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy tenemos pues un tema muy importante, sobre todo para todos aquellos que son fieles seguidores de este canal. Porque si todos ustedes están aquí, es porque ustedes quieren algo serio en la vida. Todos ustedes no solo quieren aprender, sino que además quieren evangelizar. Quieren evangelizar, no es necesario que salgan a predicar a un lugar de misión, sino que muchas veces su lugar de misión es en la familia, es en el trabajo, es en el lugar de estudio, y ustedes quieren transmitir todo aquello que ustedes saben. Pero para poder transmitir, primero, antes de hacer, hay que ser. Así que este episodio está dedicado principalmente para todos ustedes, fieles seguidores que quieren poner en práctica todo aquello que aprenden en este canal. Y para eso hemos tenido el día de hoy la dicha importantísima y alegre de tener un invitado de lujo, nuestro queridísimo Diácono Guillermo. Salve María, Diácono Guillermo, sea bienvenido. Salve María, señor Juan Andrés. Qué lujo ni qué lujo. Lujo es estar para mí en este canal para poder aburrirlos un poco, pero sobre todo convivir y conversar de este tema tan serio como dice usted. La verdad es que sí, señor Diácono. Muchísimas gracias por venir aquí a compartir con nosotros. Y la verdad que sí es un tema, conversábamos antes, en el que quizás no sea tan llamativo, quizás no sea tan llameante, pero que es de una importancia fundamental y de una profundidad tan grande. El Diácono Guillermo es pues el superior de los heraldos en Guatemala, es un gran apóstol y evangelizador. Y bueno, aquí apenas para que lo conozcan y sepan un poquito de con quién estamos hablando. Alguien que ha vivido en carne y hueso todo lo que nos va a transmitir en este día. Pues la verdad que no le restaría mucho de lo que usted está diciendo sobre su servidor, pero lo que sí le puedo decir que es materia dura porque es materia seria, es materia para quien quiere estar en el camino de la santidad y es seria hasta para nosotros. Hace poco tuve la gracia, la alegría de poder dar un curso sobre esta materia y pude leer nuevamente este libro que es El alma de todo apostolado y que pasados 20 años después de la primera lectura, encontré cosas que son cada vez más actuales para alguien que, por gracia de Dios, pues que está queriendo seguirlo. No que ya lo siga, pero que por lo menos estamos queriendo seguirlo. Y es tan importante que nuestro fundador, o sea, Dr. Plinio, nuestro fundador, el formador de Monseñor, él decía que después del tratado de la verdadera devoción a Nuestra Señora, este era el libro que más le había influenciado espiritualmente su vida. Qué impresionante. Que era uno de los libros de cabecera de los heraldos que teníamos que tener como así como el Tratado de la Verdadera Devoción, ese libro que es la espiritualidad de San Luis María, el consagrarnos como esclavos de amor a Nuestra Señora, es algo tan arraigado en nuestra espiritualidad, está en el medallón de los heraldos. Después venía este libro que es El alma de todo apostolado. Qué impresionante, señor Diácono. De verdad el alma de todo apostolado. Entonces es algo que está dentro de... Hablando aquí un poco del libro, señor Diácono, como introducción. Bueno, la gran mayoría de nuestros seguidores se ha hecho la consagración a la Santísima Virgen, a Jesús por las manos de María, según el método de San Luis María Grignion de Montfort. Y los que no lo han hecho están cordialmente invitados. Aquí abajo pues tienen el link para cómo acceder a ese curso. Pero ese libro, el Tratado de la Verdadera Devoción, que explica esa consagración, podríamos decir que es el pilar
de esta espiritualidad, Sí, ¿verdad? claro. Y este libro que el diácono nos comenta, que es en donde nos vamos a basear para este podcast. Vamos a intentar porque es bien... Creo que en realidad vamos a dar la introducción para que cada uno lo lea a conciencia después. Pero sí, vamos a... Claro, porque es un tema muy vasto, ¿no? Podría ser un podcast de 1000 horas y todavía no terminaríamos. Pero bueno, no vamos a hacer eso con ustedes. Sí. Pero el libro se llama El alma de todo apostolado. El apostolado, como ya la palabra lo dice, ¿no, señor diácono? Es el evangelizar, era lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles son los que hacen apostolado. ¿Cómo así? Tiene el origen de este libro en la espiritualidad de los heraldos, además de que es un libro que pues, escribió este abad cisterciense, don Juan Bautista Chotard. Él era abad, él escribió este libro, un libro que leyó San Pío X, que recomendaba y que tenía como una especie de, está en el libro, aquí no lo veo ahora, pero de recomendación también de Benedicto XV, de que se pudiese usar en el apostolado, en las comunidades, en todas las realidades de la iglesia, las doctrinas, los ejemplos de apostolado que coloca aquí este abad. Doctor Plinio estaba en un momento de su vida en que él había dejado todo para servir a Nuestra Señora. En ese momento él no había fundado todavía la congregación, no tenía la fisionomía que tiene actualmente, sino que como fundador le tocó abrirse camino y como fundador le tocó nacer en un ámbito de una familia, de una realidad en la cual él, en lo que se iba definiendo cómo sería esa congregación que estaba fundando, tenía que hacer el camino. Y en medio de eso entraba esa dedicación completa. Y él decidió dejar todo, o sea, dejar servir a Dios como primera cosa, primer objetivo de su vida. Y ahí él, al leer este libro, tuvo una conclusión. Bueno, está bien, yo quiero dejar tantas cosas lícitas de la vida para cumplir una misión de evangelización, de apostolado, de conversiones, de llevar una sociedad cerca de Dios. Ese es mi objetivo. Pero, ¿qué sucede si yo no trabajo seriamente por conseguir este objetivo? Decía, yo estaría entregando mi vida por gusto. Esa idea a él no le gustaba a una persona, y pues como para toda persona que está sembrando cosas espirituales en su vida, obvio que quiere ver frutos espirituales. Claro. Cada quien, si rezamos, si tenemos momentos de oración, queremos que nuestra familia sea bendecida con conversiones, bendiciones espirituales, y que no estemos, por decir así, trabajando en vano, con una espiritualidad falsa. Entonces él decía, si yo entrego mi vida para servir a Dios, para hacer apostolado, quiero que mi vida sea empleada como Dios quiere. O sea, que valga la pena haber hecho toda esta entrega, ¿no? Que no haya sido en falso y que tenga los frutos que yo quiero. Exacto. Entonces él ahí, cuando leyó el tratado de la devoción a Nuestra Señora, fue un surto de gracias, como de alegrías, de confianza en Nuestra Señora. Pero al leer El alma de todo apostolado, él entendió el método. Y era tanto que hasta le llamaba, muy, digamos, como corriqueramente, le llamaba a este libro La matemática del apostolado. La matemática del apostolado, qué impresionante. La matemática es una ciencia perfecta, que 2 más 2 siempre serán 4. Eso, ya me estaba costando. Siempre serán 4. Entonces uno diría, no, pero el apostolado todo depende de la gracia, de la bendición de Dios. Que si no, es que si no, Dios no quería. Calma. Existen ciertas reglas que, como lo decía, utilizadas, aplicadas, es seguro que Dios va a bendecir las cosas. Qué interesante. Entonces, por eso decía la matemática todo del apostolado. Por eso es un libro muy arduo, porque muestra muchas realidades espirituales en las que uno pueda estar sumergido y que sean falsas devociones. Así como el tratado de la verdadera devoción, hay una parte en la que trata de las falsas devociones a la Virgen, a Nuestra Señora. Entonces hay falsas maneras de uno, por decir así, pensar que está edificando espiritualmente cuando no. O sea, por ejemplo, aquí solo como introducción, uno podría pensar, bueno, si Dios hace todo, entonces yo no tengo que preocuparme. Eso sería un error, ¿no?
Otro error sería, no, tengo que poner de mi parte porque tengo que trabajar, y uno termina olvidando que en realidad el que hace todo es Dios. Y está como que la mezcla también de los dos defectos y tal. O sea, aquí queda claro como que cuáles son las reglas para que sea eficaz esa acción de Dios. Claro, primero él establece así resumiendo bastante, pero Ajá. establece que Dios quiere salvar a los hombres por medio de los hombres. Claro. Porque si no él mismo tuviese una aparición particular a cada uno, Ajá. como San Pablo. Bueno, San Pablo estuvo 3 años en el desierto con él, el cuerpo glorioso, enseñándole. Pero nuestro Señor no desea de esa manera. Él quiere que los hombres sean los que conviertan a otros, que colaboren con la salvación de las almas. Qué impresionante. Bueno, a tal punto que San Pablo lo dice. ¿Cómo van a conocer la fe si nadie se las explicó? Sí, exacto. Y de alguna manera Dios quiere, y esto es algo importante que considerar, de que a veces uno dice, ay, bueno, ya Dios como que no se interesa por el prójimo. Y deja al prójimo como que bueno, sabiendo que pues no está bien, no está mal, pero más bien anda por un mal camino, pero a la vez ya se va a componer y no. Dios quiere que nos interesemos por el prójimo. Dios es un deber, es tanto que nosotros tenemos una obligación de llevar otras almas a Dios, de acercar a otras personas, y que si no lo hacemos, no estamos, por decir así, amando verdaderamente. Entonces Dios quiere que la salvación, o sea, que la fe se transmita de fe a fe. Claro. Por otra persona que habla. Él no quiere él mismo aparecerse, ¿no? Porque Dios, digámoslo de esta manera, Él quiere respetar las reglas, entre comillas, las reglas del juego, de la salvación. Él estuvo 3 años con nosotros, 33 años. Nació en Belén, hizo su vida pública, pero después Él se fue y dejó la iglesia. La verdadera misión de nuestro Señor comenzó en Pentecostés, con el nacimiento de la iglesia, cuando ya santificados por su redención, ya comprada la redención, y santificados por el Espíritu Santo, hombres de vida interior, que es un concepto que Don Shotar en el libro trata mucho, la vida interior, pero que ya tenían esa vida interior plenísima, se lanzaron a conquistar el mundo. Pero era a través de ellos. Nuestro Señor no se fue a otras partes. Él estuvo solo en Israel para, al final, ser crucificado y redimirnos. Es su misión redentora. Pero la prédica y la misión de la iglesia es a través de seres humanos, hombres de carne y hueso como todos nosotros, que debemos cooperar con esto. Ese es un deseo de Dios, que desea que sea a través de otros. Y de eso nadie se escapa. Porque un padre, una madre, no puede como que, entonces yo no soy sacerdote, no soy monja y me escapo de esto. No, al contrario, el padre y la madre tienen que transmitir esa fe a los niños. La maestra, el maestro tiene que transmitir esa fe a los alumnos. Es un deber también. Es un deber, ¿no? El catecismo lo dice, de enseñar, de instruir en la fe a los que tienen alguna dependencia con nosotros. Y alguien que diga, no, yo no tengo dependencia de nadie, no tengo hijos, no tengo empleados, en realidad tiene a sus compañeros o a personas que le rodean, a las cuales también tiene que transmitir esta fe. Exacto, y él tiene que, como también lo dice, esa vida interior en el fondo es, los cristianos son otros Cristos. O sea, deben de completar en sí esa imagen, que es lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. En el paraíso Dios colocó a Adán y Eva a imagen y fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero no solo en lo físico, sino también en todo, principalmente en el alma, que es el reflejo de lo físico. Y esa imagen y semejanza que Dios quería ir perfeccionando cada vez más, es lo que el demonio atacó principalmente. Y sembró la raíz por la cual se desfigura la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Ajá. Entonces, la vida interior, que es el concepto primero, después para ser apostolado, debe ser el esforzarse por completar, restaurar en el alma la imagen de Dios, que es con la gracia, fijarse en el estado de gracia, etc. Entonces,
ahí él también cuenta el hecho de Santa María Magdalena y Santa Marta. Ajá. Ahí se refleja la importancia que Dios da a la vida interior. Claro. Porque ese recuperar, por decir así, o completar esa imagen en sí de Dios por su gracia, se hace a través de la oración, se hace a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, Ajá. que es lo que va desenvolviendo con seriedad que debemos tener esa vida interior. No se hace tan solamente o propiamente la persona haciendo obras buenas sin un motivo religioso, Claro. sino sería un altruismo. Ujú. Algo como que se hace una obra de caridad, pero no por amor a Dios, sino simplemente por un bien o por una entretención, por cualquier interés que sea. Ujú. Entonces esa vida interior se va edificando en el alma a través de obras, sí, también en las obras, evidentemente. Después va a mostrar cómo realmente la excelencia, nos estamos adelantando un poco, pero la historia de Santa Marta y Santa María Magdalena, nuestro Señor regaña a Santa Marta que está inquieta por tantas cosas, Ajá. porque ella estaba afanada. Vamos a contar la historia porque no sé si Sí, todo el vale mundo la la pena. recuerda, ¿verdad? Vale la pena que Estamos la cuentes. saltándonos etapas, Ajá. pero Ajá. nuestro Señor fue a Betania. A Betania. Había- Era donde iba a descansar Iba él. donde iba a descansar, y Santa Marta era la anfitriona principal con su hermana. Y Santa Marta pues se desvivía por atender a los apóstoles, a nuestro Señor, esto y lo otro. Y Santa María Magdalena, que era más joven, pues ella simplemente se quedaba sentada a los pies de nuestro Señor, contemplándolo, admirando, feliz. Ella estaba en un proceso de conversión también, estaba saliendo de... Santa Marta pues siempre fue más recta, ¿no? Ellas eran hermanas, pero Santa María Magdalena tuvo que... Claro, sufrió Ajá. se convirtió, pero bueno, estaba en ese momento delante de nuestro Señor, atento a lo que Él decía. Ajá. Santa Marta estaba afanada con los quehaceres y a las tantas vio que su hermana no le estaba ayudando. Y ahí todavía ella, por falta de vida interior en ese momento, llegó a reclamarle a nuestro Señor Qué fuerte. que si no se importaba que su hermana no le ayudase en nada. O sea, como quien dice... Ajá. Y ahí nuestro Señor con toda bondad la corrige. Marta, Marta, muchas cosas te afligen. Te afanas por muchas cosas. Andas agitada por muchas cosas. Una sola es necesaria. María escogió la mejor parte. Qué bueno. Y esta no le será tirada, no le será quitada. Ajá. Entonces, ¿qué significa esto? Que el rezar, el orar, contemplar, tiene más precedencia, tiene verdadera precedencia ante estar agitado sin amor de Dios. Ajá. Claro, y después Monseñor Juan siempre explicó también de que en un pastel, pues usted divide un pedacito, un pedazo, y hace otro pedazo más grande. Entonces Santa María Magdalena agarró la mejor parte y el otro agarró uno pequeño, que es el de trabajar y todo, si bien está haciendo por Dios, pero con espíritu agitado, sin vida interior. Y él decía, bueno, pero ¿qué es mejor agarrar todas las partes? ¿Y qué es la alianza de la vida activa, bendecida, o sea, fecundada por la vida interior? Qué bárbaro. Entonces, claro, Santa María Magdalena después se conoce por la historia que ella fue predicadora también y estuvo anunciando y haciendo apostolado. Pero es ese apostolado. Entonces vamos a caer en ese punto. Para nosotros, para que podamos hacer efectivo el bien que queremos en nosotros, porque el apostolado, ¿qué es? Es desde una persona que tenemos cerca, un familiar, que queremos que él esté cerca de Dios, o nosotros mismos, o alguien conocido. Nosotros queremos de que él esté en ese camino, pero para realizarlo tenemos que estar llenos de ese amor de Dios, para que por el amor de Dios, y claro, hay pasos, vaciarse de uno mismo, para que nuestro corazón, miren que nos estamos saltando muchas, pero bueno, es un podcast que creo que Sí. ahora no tengo mucha experiencia, pero, No se preocupe. pero creo que podemos, es una degustación para que después lean y
Bueno, caso Más quieran adelante. que profundicemos y hagamos un curso de esto, también pueden ponerlo ahí en comentarios, ¿verdad? Pero dice esto, la vida interior, por ejemplo. Nuestro corazón, como vemos acá, es, bueno, aquí es un corazón infinito, Ajá. pero nuestro corazón es limitado. Nuestra capacidad de amar, es limitada. Así como uno de estos cosas que guardan archivos y todo, Ajá. ¿no? Que el celular, por ejemplo, que guarda fotografías. Entonces la persona tomando selfies, le toma foto al perrito, le toma foto a la hamburguesa, le toma foto a no sé qué cosa, a todo. Ajá. Y se va llenando. Llega un momento en que Ya no hay espacio. ya ni entran los archivos, ¿no? Ajá. No, un mensaje importante ya no llega. Tiene que vaciar y no sé qué. Entonces, ¿por qué? Porque es limitado. Ajá. Nuestro corazón también es limitado. Qué impresionante, qué ejemplo. Si está Ujú. lleno de cualquier cosa que uno ama, no sé cuántas cosas que no tienen importancia, no va a poder amar a Dios. Entonces, para poder amar a Dios, tenemos que vaciar ese corazón y vaciarnos de nosotros mismos para que Dios esté enteramente. No es por nada que interesante que esta imagen está aquí, el niño dándonos su corazón, como para que nosotros le demos también el Es suyo. nuestro. Ajá. Esa es la vida interior, esa es completar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Qué bonito. Realmente, señor diácono, la verdad que es un tema apasionante y también de una utilidad enorme, ¿no? Porque todos nosotros estamos llamados a eso, todos. Pero somos pocos los que, o sea, son pocos los que realmente piensan y profundizan en efectuarlo. Porque, digamos, antes de hacer, primero tenemos que ser. Y eso es lo que doctor Plinio, él quiso, o sea, yo estoy entrenándome, pero quiere, y se dio cuenta, si yo no me santifico, ahí está en el fondo, la palabra es esa. Ajá. Si yo no me esfuerzo, me empeño por ser santo, no estoy haciendo nada. Qué bárbaro. Porque no voy a servir para que Dios pueda obrar a través mío. Qué impresionante. Porque es lo que hacer apostolado, es que Dios actúe por medio de nosotros independientemente de nosotros. Entonces él decía eso, de que para poder ser ese canal de la gracia, un canal necesita dos cosas, estar limpio y desobstruido. Qué bárbaro. Si Limpio y desobstruido. Claro, si la persona no está limpia o intenta limpiarse por la confesión habitual, por el propósito de ser siempre de Dios, él está sucio. O sea, si él convive con el pecado, con una connivencia pactada, y después predica y dice que sí, que no sé qué, pero lleva una vida de hipocresía, evidentemente que no es limpio. Ajá. Y desobstruido, esto es más complicado, porque la obstrucción del canal es cuando la persona segura la gracia de Dios. Ajá. Y no pueden pasar Qué porque él bárbaro. quiere ser como el dueño de esas gracias. Qué fuerte. Quiere ser un ídolo, por Quiere, decir así. ajá, apropiarse. Apropiarse, esa es la palabra, exacto. Ajá. Apropiarse de esas De las gracias que Dios daría a través de su intermedio, él se apropia. O sea, le roba a Dios directamente. Le roba a Dios. Y don Chotard dice lo siguiente: de que Dios Padre no puede bendecir la acción de apostolado que de un apóstol, llamamos entre comillas, una persona que quiere hacer el bien supuestamente, pero que piensa que es por su esfuerzo, prescindiendo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, él no puede bendecir a una persona así que se adueña y que él se cree que es la raíz, la fuente de lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque es una injusticia a nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador. Qué fuerte. Porque nos vienen las gracias. Pero si yo quiero quitar a Jesucristo y colocarme, ¿cómo Dios va a bendecir? Dice que pueden tener resultados efímeros por un tiempo, pero que no van a perdurar. Y aquí hagamos una meditación sobre la Iglesia Católica. La Iglesia, los que forman parte de la Iglesia Católica, quien empieza a pensar diferente de la Iglesia Católica, a enseñar diferente de la Iglesia Católica, deja de ser la Iglesia Católica en cierto momento. Y es lo que sucede con todas estas ramificaciones que se separaron de la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ajá. En determinado momento, gran suceso. Al final se dividen y dejan de existir
y la iglesia subsiste y Sí. continúa. Ay, qué bárbaro. 2000 años y la iglesia ahí sigue, ¿no? A pesar de todo. Y cuántas herejías, cuántas facciones que con el tiempo van cambiando, van modificándose. Y todo esto es porque se separaron y obstruyeron el canal de la gracia, ¿no? Exacto. Después, por ejemplo, el ejemplo del canal es interesante porque supongamos un canal que debería llevar agua a las personas. Exacto. Si sí, el canal un riego, exacto. Ajá, si el canal está sucio, el agua va a llegar sucia y ya no va a tener el efecto deseado, sino que muy por el contrario, incluso puede infectar a las personas. Y si está obstruido, en realidad el agua no va a llegar o va a llegar en menos profusión de la que se necesitaría. Y sabe, un ejemplo que nos toca de cerca, improvisando. Ajá. Ya que usted habla de canal, hablamos del canal, ¿verdad? No, del canal de YouTube. Pero usted vea, las personas que están escuchando aquí, ¿cómo se comprueba esto? Si están escuchando esto o el material que se va produciendo en el canal, no es porque quieren escucharnos, sino que quieren escuchar lo que la Iglesia Católica dice. Y que por eso mismo las personas siguen la voz de los enseñamientos de la Iglesia de hace 2000 años. No están, que es lo que en este canal se quiere dar a las personas, enseñanzas de la Iglesia Católica de siempre. Y que por eso la persona quiere seguirlo en el fondo, porque es escuchar la voz del pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Si cambiásemos eso e hiciésemos como todas esas pues, sectas y cosas que han habido, que se han adueñado de la fe, se han apropiado, por un momento pues mucha fama, mucha cosa, y desaparecen. Qué impresionante. Lo que está unido a la Iglesia Católica, a la raíz, a la fuente que es nuestro Señor Jesucristo, continúa, porque las almas conocen, las ovejas conocen la voz del pastor. Del pastor. Qué impresionante, señor Diácono. Muchas gracias por ese ejemplo, porque de hecho nos toca también a nosotros, ¿no? Para que siempre, así que recen mucho por nosotros, para que siempre nos mantengamos fieles aquí. Pero, señor Diácono, infelizmente el tiempo pasa volando y ya tenemos que ir a nuestra pausa comercial y regresamos en unos minutos. Así que no se despeguen, ya volvemos. Salve María. Te invitamos al gran concierto de Navidad de los Heraldos del Evangelio, este domingo 15 de diciembre a las 6 de la tarde en Salamanca, Nuevo Cuscatlán. Adquiere ya tus entradas en el link que se encuentra en la descripción de este video. Ven con toda tu familia y celebremos al Niño Jesús, el verdadero sentido de la Navidad. Te esperamos. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio y estamos aquí con nuestro queridísimo diácono Guillermo y en la primera parte pues estuvimos hablando un poco del libro, del alma de todo apostolado. Introducción de la introducción. Exactamente, como que unas pinceladas generales de qué va, de por qué la importancia del tema y terminamos con digamos una parte que era sobre el canal, ¿no? El canal de la gracia, cómo tenemos que desimpedirlo, cómo nuestro corazón tiene que estar, digamos, libre para poder llenarnos del Espíritu de Dios. Y esta segunda parte, pues queríamos realmente, hablando aquí con el diácono, comenzar con un ejemplo, que es el ejemplo del cura de Ars, del santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Patrono de los párrocos. Exactamente, y es un paradigma de ejemplo de vida interior, de apostolado, justamente. Fructífero. Exacto. Incluso en un exorcismo, el demonio declaró lo siguiente: si existiesen en el mundo 3 curas de Ars, yo estaría perdido. Qué impresionante, ¿eh? Infelizmente, Y qué verdad. Exactamente. Infelizmente solo había un cura de Ars. Pero el cura de Ars, ¿quién era? ¿Qué era? Él no era una persona capaz. Incluso él pasó los exámenes de puro Tenía milagro. muchas dificultades para estudiar. Exactamente. No era un gran orador. Cuentan que a veces él iba a predicar y no sabía qué decir. Y cogía un crucifijo, lloraba al ver el crucifijo, no decía una sola palabra, pero las personas se convertían. O sea, se veía el fruto. Era su alma, exactamente. Entonces, podríamos tomarlo como un ejemplo, señor diácono, de realmente cómo
para que el apostolado, la evangelización, la misión sea fecunda, no es necesario tener cualidades. O recursos, porque a veces también se piensa eso, ¿no? Ajá. En el caso de él, lo mandaron a Ars, que era una aldea lo más perdida y lo más corrupta. ¿Corrupta por qué? Porque en la misa, gente ni iba a misa, ¿no? dominical habían 3 señores y 10 señoras en la misa. Ajá. Eso era la parroquia de Ars. Y claro, él con el tiempo llegaban peregrinaciones de París de personas muy importantes. Cuentan el caso de un gerente de banco de la época que fue a Ars. Y al regresar al club de amigos y supieron que había estado en Ars, le preguntaron así con desdén: ¿y qué estuviste haciendo en Ars? Y ahí él les respondió: yo estuve viendo a Dios en un hombre. Qué impresionante. En el sentido de que el cura de Ars no era Dios, pero a manera de un ostensorio donde se coloca el Santísimo, como en una custodia, se puede ver el Santísimo, se puede ver Dios que está dentro y que el ostensorio sirve para manifestarlo a las personas. Qué impresionante. Entonces él logró transformar esa aldea a ser un centro de peregrinación, de conversiones por las confesiones que él hacía. Y vean, era una persona que tenía esa vida interior. Ajá. Una vida interior, pero bueno, ¿qué es la vida interior? Cuentan que él iba un día caminando para una capilla, una ermita que tenían, y de repente empiezan a cantar los pájaros. Los pajaritos cantaban y tal. Ahí él comienza a llorar. Todo el mundo le pregunta: ¿y qué está pasando? ¿Qué le pasó? Y él decía: es que los pajaritos sí le dan gloria a Dios porque los creó para que canten. Pero nosotros no hacemos para lo que fuimos fuimos creados, no lo llegamos a hacer, ¿no? Ahí vemos cómo él tenía una vida interior, una vida que por un pájaro que cantaba, él entendía principios espirituales que podía utilizar para fortalecerse en el camino de la santidad. Entonces él tenía toda esa vida interior muy, muy fecunda dentro de él. ¿Y la vida interior qué es? Dice Don Chotard, que la vida interior se basa sobre todo en tener cada vez más la presencia de nuestro Señor Jesucristo cerca. Pero es una presencia diferente de la Eucaristía. Pero ¿cómo, José? No, ya vamos a explicar. En la Eucaristía evidentemente está nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí está Dios. Ajá. Lo que llamaríamos la presencia eucarística. La presencia real. Ajá. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Claro, para esta otra presencia es necesario también, sobre todo, la vida eucarística. Claro. Pero que esta presencia es cuando uno no está en la iglesia, cuando uno está en sus ocupaciones, en su trabajo. Ajá. ¿Y qué significa esa presencia? Es sentir vivamente la presencia de Jesucristo en sus acciones, como que si nuestro Señor lo estuviese viendo todo el día. Qué impresionante. Como nosotros hay ciertas cosas ciertos defectos o pecados que se practican a escondidas, porque la persona siente que nadie le está viendo. Pero si estuviese nuestro Señor Jesucristo con nosotros a cada momento, refrenaríamos, tendríamos más momentos de oración y se llegaría a cumplir las palabras que San Pablo dice: no soy yo quien vivo, mas es Cristo quien vive en mí. Esa es la vida interior, es el tener a nuestro Señor Jesucristo junto a nosotros a cada momento, que por cierto es uno de los efectos de la Eucaristía, el alimentarse con nuestro Señor Jesucristo. Es algo que hasta en el catecismo del niño se les enseña, que cuando uno comulga no es uno que recibe a Jesús, sino Jesús que nos recibe y que se hace uno con nosotros, y que poco a poco Él va haciéndose uno con nosotros, que con el alimento, cuando nosotros nos alimentamos, nosotros tomamos ese alimento con todos sus nutrientes, minerales, vitaminas, y nuestro cuerpo lo asimila. Con la Eucaristía es diferente. Cuando nosotros comulgamos, es nuestro Señor Jesucristo el que nos va asumiendo. Y Él quiso quedarse en la Eucaristía para Él ser, además que lo prometió: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él quiso ser la raíz de toda nuestra vida, de nuestra
espiritualidad, de la gracia de nuestra alma. Entonces es por medio de las comuniones, por medio de las oraciones, por medio de los actos de virtud, por medio del agradecimiento a Dios de las cosas que vamos recibiendo, sentir cada vez más esa presencia de Dios en la vida. Eso es la vida interior. Qué impresionante. El conseguir ese estado de alma, usted ve que ahora, justo diciéndole esto, uno me viene a la mente cómo es fácil para nosotros estar fuera de ese estado de espíritu. Claro, es lo más fácil que hay. Porque pues hay tantas cosas, un celular, inmediatamente empiezan a caer miles de mensajes, de miles de cosas, de miles de preocupaciones que pues ni son tan preocupantes a veces, pero que... Y nos olvidamos de ese estado de espíritu. Es como, por decir así, como la masa, del fermento de una masa. Cuentan los que saben hacer pan en las casas de los heraldos, pues es esa pizza, esos panes, que la masa necesita una cierta temperatura para que esté fermentando, para que pueda estar al punto todos sus alvéolos que se van haciendo, ¿no? Entonces la masa no necesita que estar quieta con cierta temperatura, con que se le haya agregado todo, así nuestra alma, para poder dar frutos de conversión propios, pero de terceros, después o sea, a otros, necesita todo esto. Así como la masa no se le puede, digamos, mezclé todo y la llevo para arriba y para abajo y la sacudo y nunca crecería. Sería muy difícil. Entonces nosotros también necesitamos, para que la vida interior se fije en nuestra alma y cada vez crezca más, necesitamos oración, necesitamos momentos de meditación, estar en estado de gracia, la frecuencia de los sacramentos, pero vivirlo. Y así como a veces sucede, a veces uno dice, ay, pero rezar un rosario, uno le cuesta. Pero después cuando usted ya le encuentra el gusto, quiere rezar más. Claro. Y quiere rezar más y así va teniendo vida interior. Y después, cuando la vida interior se va haciendo más robusta dentro de un alma, suceden unos efectos. Qué bárbaro. Señor diácono, antes de entrar en esos efectos, yo quería como que recapitular un poquito todo para que nos quede más claro. Entonces, por lo que usted acaba de decir, así como una masa necesita de ciertas condiciones para que crezca bien y se hornee bien y salga un buen pan, el alma necesita de ciertas condiciones para tener esa vida interior y también producir buenos frutos, ¿no? Y esas condiciones pues son varias, ¿verdad? Bastantes condiciones, pero que también nosotros no podemos como que simplemente ser simplistas y decir que basta con que yo rece, o basta con que yo medite, o basta con que yo... Sino que son muchas las condiciones, ¿no? Obviamente la oración, la meditación, los sacramentos, pero también por lo que usted mencionaba era como que tener a Dios en la vida, ver a las cosas con los ojos de Dios, pensar como que si estuviéramos junto a Dios, como que si Dios nos estuviera viendo. No sé, o sea, como que es que sucede eso, de que la vida interior es como, hay que dar los primeros pasos duros, por decir así, que nos van a inducir a los siguientes. Entonces, después los efectos de la vida interior es que, por ejemplo, las tentaciones disminuye la fuerza, por decir así, que Dios, las habituales que Dios manda, que permite Dios, van disminuyendo por tener eso dentro del alma, o sea, por empezar a vivir la vida interior. La persona, por decir así, Dios hace con que algo que, por decir así, podría ser difícil, se haga fácil. Hay un ejemplo de San Antonio María de Claret, que tal vez para unirlo con eso, ajá, de cómo vivirlo. Usted ve que el trabajo a nosotros, los trabajos, las ocupaciones nos agitan, así como a Santa Marta. Y en medio de tanta agitación como nosotros, hay personas que trabajan, o sea, es su deber, es una obligación, es trabajar y obvio que Dios sabe. Pero ahí está, cuando la persona adquiere esta vida interior, porque también no es algo que es matemático en el sentido de que, rezo tanto rosario, ya tengo mucha espiritualidad. No, puede ser, como también lo dice,
que una persona que entra algo que es la mortificación también, es el cargar la cruz con amor. Pues si la cruz que me tocó a mí es esta, pues la cargo con amor. Pero si cargo mi cruz con amor, en poco momento de oración, recibo las fuerzas necesarias. Entonces, San Antonio María Claret, él decía que el momento en que él se sentía con más recogimiento era cuando estaba entre las multitudes, predicando. Qué curioso. O sea, que parece contradictorio. Ajá. Porque claro, don Chotar también alerta de que la persona a veces puede hacer mucho apostolado tal y no cuida su propia alma. Ajá. Pues es otra cosa, ¿no? La persona no va a salvar ni a sí mismos poniendo en peligro su vida su salvación, ¿verdad? Por eso se dice huir de las ocasiones próximas de pecado, huir de las malas amistades porque pueden que nos arrasen. No, es que tengo que irlo a convertir. Va a caer usted también, ¿verdad? Entonces primero, y él en algo que podía ser algo peligroso, estar rodeado de personas predicando, en ese momento, porque él tenía vida interior, él reconocía en cada uno de las personas a las que él predicaba la presencia de Dios también. Qué impresionante. Entonces él, haciendo un trabajo, por decir así, un trabajo de todos los días que tenemos que hacer por horarios laborales, ese trabajo también puede servirnos para santificarnos si tenemos ese amor de Dios y esa vida interior. Entonces Dios no podemos pasar largo tiempo de oración, pero los tiempos que podemos pasar o los sacrificios que podemos ofrecer nos sirven para esto, para unirnos a Dios y santificarnos grandemente. Claro. Y mire, señor diácono, aquí ahorita se me acaba de ocurrir algo también que le quería preguntar. Porque ahorita, bueno, espero que para todos, por lo menos para mí, ya quedó como que más claro que esa vida interior, cómo es necesaria y que no solo es rezar un rosario, sino que es el vivir así, ¿no? Pero, ¿cómo para alguien que quiere empezar esa vida interior, usted que está comenzando a gatear en esa vida interior, ¿usted qué consejo le daría? ¿Usted qué le diría para que avance? No sé cómo explicarlo. Bueno, es que cada persona es diferente, pero lo que a veces sucede cuando hay alguien que empieza a estar cerca de los caminos de Dios, todo es un cielo. Claro. Todo es un cielo y a la vez Él quiere transmitir, quiere compartir con los otros esas gracias, esa alegría que le da. Las cosas, por decir así, malas del mundo ya no le atraen como antes y le parecen banales y está deseoso de cosas más profundas. Por la vez, bueno, tiene eso, que se puede decir que ya está en un estado de santificado, casi que. Pero que es un proceso, son las gracias primaveriles, que en los heraldos llamamos así, las gracias que se reciben al inicio, que es, en los tratados de vida espiritual también se comprenden, de que se explica que cuando Dios nos da la gracia y la conversión, nos manda unas gracias que ya son parecidas a las del final de la vida, si hemos correspondido, o del cielo, para atraernos. Entonces Dios como que nos da a probar lo que va a ser la vida eterna. Ajá. Y eso tal vez todos creo que hemos coincidido de que al inicio de la conversión se siente algo así. Se siente ese tal, pero claro, después la vida se va haciendo como árida. Ajá. O la prueba, o hay que irse purificando, y esa purificación quiere decir dar sin sentir. Uh-huh. O cargar la cruz, porque sabemos que la fe nos lo muestra. Santa Teresita del Niño Jesús, santa, toda su vida lo fue. Al final de su vida ella decía, yo creo solo porque quiero. No porque no siento, no tengo sensibilidad de que Dios está ahí y tal. ¿Sabe que ese sentimiento de ella era tan fuerte, tan fuerte? Ella se sentía como que si no tuviese fe. ¿Y sabe qué llegó a hacer ella? Era tan dura su prueba de fe que ella escribió el credo con su sangre. No, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. O sea, como diciendo, mire, no siento nada, no parece que no, pero quiero. Y se conserva esa reliquia. Imagino que sí. pero usted es esa aridez y tal. Entonces una persona que está comenzando no tiene ni problemas. Todo es
camino celestial, de rosa, se puede decir. Pero entonces, el consejo sería es ser muy agradecido con Dios, o sea, ser muy consecuente. Guardar, esa es la vida interior, ¿no? Porque Dios nos está dando una gran bendición de entender ciertas cosas. Temo a Cristo que pasa, dice San Pablo. Porque si pasa, ya no lo voy. Pasó frente a mí. Él en ese momento me está dando esas alegrías. Yo tengo que conservarlas esas como un tesoro. Y ahí es parte de la fe. Conservarlas para el momento en que no sienta nada, pero sí tener siempre ante los ojos el amor que Dios me pedía en ese momento y yo le daba con toda facilidad para en esos momentos de aridez, y que sobre todo van a ser esos los momentos más gloriosos y más fructíferos de la vida. Cuando uno no siente nada o pues todo se nos echa encima, pero uno mantiene el deseo de ser fiel a Dios. Aún después de una caída también puede ser, pero uno quiere levantarse porque, como decía Dr. Plinio, porque vi esa luz que Dios me manifestó en algún momento. Y yo creo en esa luz, en esas gracias, y por eso voy a perseverar. Entonces, más que, por decir así, ir a salvar a otros, en ese momento uno se debe enfocar en guardar como un tesoro las gracias que Dios está dando, esas bendiciones. O sea, no olvidar nunca eso, sino que hacer consecuencias, así como Dr. Plinio, que después de recibir esa gracia de la Virgen, de Nuestra Señora, él dijo, no, tengo que tomar esto y agarrarlo e ir para adelante. Como usted puede ver, es un tema muy árido, llamémoslo así, entre comillas, porque es muy profundo. Pero bueno, si están aquí reunidos es porque de alguna manera, después de pasar esa época de miel, por decir así, espiritual, de delicias espirituales, viene la aridez. Y en la aridez vamos a avanzar con el amor que atesoramos las gracias de Dios. Y claro, es el momento en que la sensibilidad se resiente, pero que la voluntad, iluminada por la inteligencia, guiada por la inteligencia, debe arrastrarnos. Qué impresionante. ¿Sabes, señor Diácono? Usted me hizo recordar varias cosas. Una vez me preguntaron que cómo hacer para rezar bien en medio de las distracciones y todo. Si no estoy mal, es Santa Teresita del Niño Jesús, pero no estoy 100% seguro, y si no, en todo caso, sí estoy seguro que fue una santa quien dijo esto, que ella muchas veces también tenía distracciones, sobre todo a la hora de la comunión. Y ella decía que cierta vez una comunión que tenía unas distracciones tan grandes que no eran voluntarias, pero que ella luchaba por intentar estar ahí con nuestro Señor. Estar ahí con nuestro Señor. Nuestro Señor se le aparece y le dice que esa comunión había sido su mejor comunión. La que más mérito había tenido. Exactamente, la que más mérito había tenido, porque ella había demostrado que a pesar de no sentir nada y que al contrario, que le asaltaban las distracciones, ella se esforzaba en mantenerse. En mantenerse en sintonía con nuestro Señor. Es que sobre todo eso es lo que trae bendición sobre las almas, porque el hecho de ser fiel a Dios, el de sufrir por amor a Dios, aquello que comentábamos al inicio, que Dios necesita la cooperación de los hombres para salvar a los hombres, ahí está. ¿Y cómo es que cooperamos? Entregando la sangre del alma. No es de otra manera. No es automático. Dios necesita esa cuota, llamémoslo así, de sangre, de sacrificio. Si no, vea Santa Mónica y San Agustín. Hasta que Santa Mónica no secó los ojos de tanto llorar y de tanto clamar, no se convirtió, y vea el resultado. Y por eso tuvo que llorar demasiado, porque el resultado iba a ser enorme para el bien de todos, que era la conversión de este gran santo, San Agustín, una lumbrera de la iglesia. Pero necesitó que ella perseverara, que tuviese esa vida interior, que tal vez hasta se sintiese como que, bueno, por mi culpa él está así, porque pues mi esposo es un... Pero no se desanimó. Entonces es esa cuota de... Y muchas personas, y esto lo digo como un consejo quizás, o sea, lo digo es serio lo que vamos a decir. Hay familiares en nuestras casas que de verdad están alejados de Dios, y lo sabemos.
Todos tenemos familiares así. Pero es responsabilidad nuestra y a veces falta vida interior para poder conseguir esas conversiones. Para poder convertir a una persona que falta que sobre todo suframos bien. Porque podemos, las cosas que vienen en la vida, como el trabajo, la carga laboral que tengamos, podamos estar sufriendo sin mérito. Como dice San Luis María, en el Calvario hay 3 cruces. Elija una. En esta vida todos vamos a sufrir. No se escapa nadie. Pero usted puede sufrir como santo, que es un sufrimiento redentor que trae bendiciones a la humanidad, como penitente por sus propias faltas para purificarse y santificarse y ser diferente, o como condenado, que todo ese sufrimiento, el mal ladrón, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, el buen ladrón, y el mal ladrón, que estaba sufriendo igual, pero que no servía para nada ese sufrimiento, sino que al contrario, quedaba ahí tirado. Entonces nosotros también tenemos eso, tenemos esa capacidad de poder sufrir en la vida para obtener alguna gracia, algo que Dios necesite, pero es necesario que tengamos esa vida interior. Así que cuando vemos problemas en el hogar, es porque Dios nos llama a redoblar nuestro amor a Dios. Si vemos vicio, pecado en la familia, es porque Dios quiere de nosotros que redoblemos penitencias, santidad. Penitencias, claro. Entiéndase, pues no lo normal, o sea, lo de llevar esa cruz, pero de verdad tener ese pecado en la familia como un cáncer. Claro. A nadie le gusta tener un cáncer en su cuerpo, sino que al contrario, estamos dispuestos a hacer de todo para extirpar, ¿no? Aunque sean tratamientos dolorosos. Pues cuando vemos el pecado que ofende a Dios en nuestra familia, debemos también tener ese empeño de extirparlo por medio de la oración. Qué bárbaro. Señor Diácono, impresionante, porque ese dicho que por los frutos conoceréis el árbol, yo creo que es como que el modo que tenemos, el termómetro para ver qué tanta vida interior tenemos, ¿no? Entonces, si en nuestra familia no hay esos frutos de santidad, quiere decir que lo que nos falta es vida interior. Y claro, es fácil echarle la culpa al otro, a la otra, o a los hijos, o al quien sea. O al diablo también. Ajá. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo vida interior, yo la voy a transmitir a los demás. Entonces, es el caso de cada uno de nosotros preguntarnos, ¿yo estoy dando fruto? ¿Mi familia está dando fruto? Qué serio, ¿eh? Y ahí, entonces, pero es muy fácil, porque si no estoy dando fruto, pues ya sé cuál es la causa. Es que no tengo vida interior. ¿Verdad? No tengo a nuestro Señor como la raíz de nuestra vida. Y lo explica Don Chotar también, que las crisis en las vocaciones es por lo mismo, por falta de personas que vivan esa, increíblemente, dentro de la iglesia. Claro. Puede existir en una comunidad que se tenga un amor tibio a nuestro Señor Jesucristo. Y esa comunidad no tiene frutos. Porque claro, las nuevas generaciones pues no ven el amor primero reflejado, sino que simplemente se coloca a Dios de lado. Y bueno, hoy en día hay tantas barbaridades que vemos a veces dentro de la iglesia, cursos de cosas que ni son católicas, de espiritualidades que ¿qué frutos van a dar? Al contrario. Entonces, lo que usted decía, si este es un manual para generar frutos de santidad, pero también es un manual para prevenir el pecado y para explicarse que donde abunda el pecado es que no está sobreabundando la gracia. Claro. Y en el fondo lo que ya resumiendo y como colocando a disposición de todos estos tesoros es: mi familia tiene que ser un centro de espiritualidad. Claro. Hay una señora que me comentó que hace poco, tal vez lo va a escuchar este podcast, pero que en su familia pues no eran como muy de rosario, digamos así, o muy de ir a veces a misa. Bueno, sí van mucho a misa. Yo veo que está dando fruto la señora. Pero ella quería de alguna manera, sin estar como quien dice presionando a los hijos y obligándolos y tal, porque pues uno no debe hacer odiar lo que debe hacer amar. Ajá. Uno puede, tiene que tener ese tacto. Entonces, claro, ella como para no hacer eso, empezó como a tomar providencias en la casa, colocar una imagen de la Virgen por acá.
y la última cosa que hizo es colocar como estos ganchitos para poner las llaves. Ajá. Ella colocó rosarios a la salida de la casa y un letrero que decía, por si acaso. Okay, dice, por si acaso llévese un rosario, porque no sabe. Entonces usted ve, es como nuestra familia, debemos introducir esa espiritualidad, introducir las misas. Hay una graduación, ofrezcamos una misa. Hay un cumpleaños, vamos a agradecer a Dios por el cumpleaños de papá. Son cosas que nadie se va a morir por ir a una misa el día del cumpleaños. Al contrario, es introducir a Dios, tener como ese deseo de espiritualidad en lo pequeño, o sea, dar los primeros pasos. Ahí van a empezar rosario juntos. No conseguimos rezar el rosario en familia. Bueno, y si rezamos 10 Ave María primero, como para después poder rezar más. Y así es la manera de que es poco a poco, pero que si no tenemos ese deseo, por decir así, esa idea en nuestra cabeza fija, confiante de que que Dios es el que va a obrar, pero si no lo invitamos a obrar, no va a obrar, porque pues Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. O sea, lo que necesitas es un pretexto. Un pretexto y si ese pretexto cumple esas normas de la vida interior, segurísimo que Dios actúa, interviene y todo da fruto. Es como la vid, ¿verdad? Así que, bueno, señor diácono, yo no quiero tampoco terminar de una forma abrupta, pero ya viendo el reloj me asusto de que nos hemos pasado un poco y quería agradecerle de verdad aquí en nombre de todos por haber compartido con nosotros este tema tan profundo, tan lindo y también tan vital, ¿no? Es que, ¿sabe? Dije, después de haber leído el libro y usted me lo pide, dije, que imagínense, si no accedo, ¿verdad? Qué negligencia, qué falta de vida interior y todo. Pero no, hacemos la recomendación de que quienes quieren tener una formación para sí, independientemente han apostolado o no, lean el libro. Es algo que da muchos principios para entenderse a sí mismo y para poder tener como que más blindada la vida espiritual, para poder caminar sin sobresaltos y en la vía recta hacia el cielo. En la vía recta, sí. Así que bueno, señor diácono, muchísimas gracias de verdad. Y a todos ustedes también, gracias por acompañarnos. No olviden de ser grandes evangelizadores, dejando su like y compartir. Exacto, eso es vida interior también. Exterior, o sea, ¿sabe qué? Último punto. Dice que la verdadera vida interior es fecunda y que tiene obras. Si no tiene obras es que no hay vida interior. O sea, eso no. Vaya, que conste que lo dice un diácono de la Santa Iglesia, así que bueno, no fui yo el que lo dijo. Así que por lo menos un like, ¿verdad? Pero bueno, señor diácono, nosotros tenemos la costumbre de terminar siempre con una Ave María y con una bendición. Pues en este caso, perfecto, una bendición pues diaconal, llena de fuego, de entusiasmo. Esperemos. Si no, Dios suple. Y agradecerle nuevamente por todo. Un gusto, una alegría y a ver para otros años de aquí adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Salve María!